Compartimos la pantalla. Ya voy. ¿En qué momento empiezo? Ya, ahí cuando quiera la puedo estar, porque ya estoy grabando acá y está grabando allá también. Ya, pero ¿qué? ¿Cómo hago qué? Como te digo, o sea, al inicio, saludos. Ya no se da clic aquí, ya. No, solamente ya inicia, y cuando quieras compartir, ya sabes, que vas aquí, te posicionas sobre lo verde y se abren todas las posiciones. Claro, aquí no estoy. Ya, ahí compartir. Ahí pongo nueva función y ahí pone ahí ¿dónde está? Aquí, pues ya está abierto. Ya. Pack y listo. Vamos a ver cómo sale. A ver. A ver. Vamos ahí. Siempre la primera. Una buena postura. De conferencia tiene que verse Pepa. Así se ve. Sí se ve. Y ahí. Ya. Ahí sí está de conferencia. Empiezo. Muy buenas noches a los participantes en este curso. Me identifico, soy el teniente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Rolando Jordán Cepa Palacios. Actualmente laboro en el departamento de la OIAT, Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito. No se escucha. Ahí hablo. Buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Rolando Jordán Cepa Palacios. Ya, eso, ahí está. Ya, entonces listo, entonces. Vamos a hacer la presentación y yo voy a bajar el orden para que no haya retorno. Ahora sí. Mira. 3. 3, 2, 1, listo. Buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Rolando Jordán Cepa Palacios. Actualmente laboro en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Soy perito de la OIAT, Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, acreditado por el Consejo de la Judicatura. La materia que voy a compartir con ustedes es el rol del agente de tránsito como primer respondiente en un accidente de tránsito en el lugar de los hechos. Sin más preámbulos, vamos a compartir las láminas para que puedan seguir.
Bien, es muy importante en el lugar de los hechos el aislamiento y la preservación. Como primer respondiente, como agente de tránsito, al tomar procedimiento de un accidente de tránsito nos vamos a encontrar con diferentes escenarios. Un accidente de tránsito con daños materiales, un accidente de tránsito con heridos, con daños a la propiedad pública, a la propiedad privada. Diferentes escenarios y de ahí pues la tipología de accidente de tránsito, lo que conocemos en el reglamento, en el artículo 392, en el glosario de términos, diferentes tipos. ¿Sí? El Código Orgánico Integral Penal establece en su artículo 458 la preservación y aislamiento de la escena del hecho o de indicios. Es muy importante el agente de tránsito que tome esta iniciativa de preservar o de aislar, ya que los diferentes instituciones, sea Policía Nacional, Comisión de Tránsito, en sus diferentes competencias, gobiernos autónomos descentralizados, están obligados a tomar procedimiento en un accidente de tránsito. Y pues en un accidente de tránsito, la mayoría de los accidentes de tránsito no tomamos esa precaución de preservar, estando obligados a hacerlo. Y esa obligación no nace de una disposición de alguien porque así lo quisiera. Eso pues lo está estipulado en una norma. También tenemos lo que es norma internacional, y pues conocemos también como el debido proceso. Dentro de lo que podemos citar del debido proceso, pues lo tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de lo que tenemos en los principios también lo establece en el COIP. También dentro de las resoluciones en la Fiscalía General del Estado, básicamente la resolución 073, en donde habla pues la preservación del lugar de los hechos. Partiendo pues de la norma constitucional, de la norma internacional y nos vamos infraconstitucional de manera armonizada, encontramos pues también la resolución 073 de la Fiscalía General del Estado que nos habla sobre la preservación del lugar de los hechos. Bien, al momento de aislar la escena o el lugar de los hechos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la logística que nosotros contamos como agentes de tránsito. ¿Sí? Pues tenemos delineadores verticales, conos, tenemos tal vez una cinta, o quizás no contamos con nada. Contamos de pronto con un patrullero, contamos con una moto tipo policial, o a su vez pues estamos pedestres en una esquina dirigiendo el control, y pues dando circulación vehicular y peatonal. Entonces, ahí el aislamiento. El aislamiento es separar las personas ajenas que no tienen nada que ver en el lugar de los hechos. Por lo general, pues tenemos personas curiosas, de pronto familiares, que ingresan a la escena y pues van a contaminar. ¿Sí? Entonces, preservamos con la intención de mantener tangible el lugar de los hechos, ¿sí? Para las futuras investigaciones con el personal competente en accidentes de tránsito. De ahí que nosotros vamos a tener diferentes escenas, diferentes lugares, el lugar de los hechos. Doctrinariamente, el lugar de los hechos pues está compuesto del lugar del hecho, lugar del hallazgo y lugar del enlace. O pues diferentes doctrinas, lugar primario, secundario o terciario, dependiendo qué tipo de escena sea. Por lo general, los accidentes de tránsito se dan en lugares abiertos, ¿sí? O mixtos también, semiabiertos, como por ejemplo terminales terrestres. Básicamente, debemos preservar todo. El lugar de los hechos, pues está compuesto de tres lugares.
Y si encontramos algún indicio, de pronto un parachoque, o de pronto alguna huella, de pronto alguna mácula, es obligación del personal de primer respondiente preservar, hasta contar con la presencia de el personal especializado en investigación. ¿Sí? Entonces, sigamos, por favor. ¿Pero qué será el lugar del hecho? Si el lugar del hecho, como primera fase, o conocido también como zona primaria, es el espacio físico en el que se ha producido una infracción, ¿sí? Una infracción que puede derivar en un delito o una contravención, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Sabemos pues que si de pronto los accidentes de tránsito son solo daños materiales, no superan los 2 salarios, estamos en una contravención y que eso pues en lo posterior será elevado pues mediante una citación o mediante un parte policial de accidente de tránsito a un juez competente y pues lo realizará en materia de procedimiento sumarísimo, procedimiento expedito, lo juzgará. En todo caso, eso ya depende de las autoridades. Como cuerpo auxiliar, como agente de tránsito, como agente de policía, es obligación de nosotros todo accidente, por más leve que sea, por así exista daños materiales al bien público o privado, peor aún si hay heridos, es obligación del primer respondiente preservar el lugar de los hechos. ¿Sí? Y está integrado por uno o varios espacios físicos. Ya habíamos hablado pues del lugar del hecho, lugar del enlace y lugar del hallazgo. ¿Sí? Y que constituye una potencial fuente de indicios. Ya habíamos hablado al inicio que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 458, habla de la preservación del lugar del hecho de escena o de indicios. Entonces, todo indicio pues apunta a una evidencia y esa evidencia pues lo podemos realizar de acuerdo a diferentes métodos, elevarlo a hipótesis y esa hipótesis pues elevar a una teoría y pues constituiríamos en un elemento de convicción en lo posterior el personal especializado en materia de investigación. ¿Sí? Y también es el inicio de la cadena de custodia, que más conocido en doctrina la garantía de origen. Entonces vemos que la cadena de custodia inicia en el lugar, en el espacio físico donde se produjo una infracción, un presunto hecho delictuoso, porque así lo estipula la norma. Y de manera técnica también es el espacio donde es una potencial fuente de indicios. Entonces, es en el lugar mismo donde se produce el accidente de tránsito que inicia la cadena de custodia. La cadena de custodia no inicia con el personal competente en materia de tránsito. Entonces, de ahí nosotros tenemos dos grandes procesos, la de preservación y la de procesamiento de los indicios, que constituye todo un sistema que ahí estamos hablando de la cadena de custodia y de la garantía de origen. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la cadena de custodia inicia en el lugar de los hechos y que de ahí es responsabilidad, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, del servidor público, tal cual lo establece la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 229, que por razón de su cargo o función ejerza una potestad pública. Entonces, es obligación de nosotros preservar el lugar de los hechos en cualquier tipo de accidente de tránsito, sea leve, sea grave, sea por daños materiales, al bien público o privado. Sí. Y entonces hablamos de los perímetros en un accidente de tránsito. Comúnmente nosotros vemos que existe un encintamiento y que solamente existe una cinta. Pues quisiera en este curso romper paradigmas y pues hablar de manera más técnica de que se debería aislar dos zonas, ¿sí? Es decir, dos encintamientos, porque la zona interior crítica es donde está la potencial fuente de indicios, es donde se ha producido el accidente de tránsito, es donde se ha producido el choque, el atropello o cualquier tipo de accidente de tránsito.
Entonces, a eso el perímetro lo conocemos como la zona interior crítica. Ahí deberíamos o debemos encintar. Es ahí donde en la zona interior crítica va a estar solamente el personal competente en materia de tránsito. Solamente el personal competente en materia de tránsito. No tiene por qué estar ninguna persona agente, ni el agente de tránsito como primer respondiente no puede estar en esa zona interior crítica, porque así lo establece el Código Orgánico Integral Penal y de las diferentes resoluciones que habíamos hablado, especialmente la resolución 073 de la Fiscalía General del Estado, y pues así lo habla también la literatura y la doctrina. Y pues el agente de tránsito para poder ingresar en otra zona, hablamos de la zona exterior restringida. La zona exterior restringida es una zona donde puede estar el primer respondiente, donde puede estar el sistema de comando incidentes, donde puede estar pues otro tipo de personas afines a la investigación, puede estar el fiscal, puede estar familiares, puede estar bomberos después de haber asistido, es decir, cualquier otro tipo de personas afines a la investigación, afines al accidente de tránsito. Y la zona exterior amplia, su nombre mismo lo establece, la zona exterior amplia, pues ahí pueden estar cualquier persona, como es un hecho de tránsito, puede estar cualquier persona pues viendo lo que procesan, lo que se trabaja, no podemos pues no permitirle ese derecho, ¿no? Entonces, hemos hablado aquí de la zona interior crítica, esa zona interior crítica donde solamente tiene que estar el personal competente en materia de tránsito, es decir, la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito y en sus diferentes provincias en donde aún sigue funcionando lo que es el Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito, el CIA, también ellos toman procedimiento. Y la zona exterior restringida puede estar pues el primer respondiente y demás personas afines a la investigación, y la zona exterior amplia puede estar cualquier tipo de personas. Entonces, de ahí que el primer respondiente tenemos las reglas de oro. Tenemos básicamente 4 reglas de oro. Cuando lleguemos al lugar de los hechos o al lugar del hecho o a cualquier espacio físico donde tenemos un indicio donde se ha producido un presunto hecho delictuoso, debemos siempre recordarnos 4 reglas de oro que nos va a servir y nos va a ayudar durante toda su carrera. Es decir, no toco, no muevo, no sustraigo y no agrego nada. ¿Sí? Al tocar, dejamos material sensible de investigación, dejamos evidencia traza, dejamos huellas, es decir, al momento de tocar estamos alterando la escena o el elemento materia de prueba. No muevo porque las posiciones finales nos indican algo al momento de realizar un estudio técnico-científico. Peor aún sustraer porque estamos involucrados en otro tipo de delito, y agregar también, no podemos hacer ese tipo de cosas. Tenemos que guardar intangible, ¿sí? La zona tiene que ser preservada, tiene que ser procesada por el personal competente en materia de tránsito, y pues es obligación del primer respondiente, y de ahí que hemos sacado las 4 reglas de oro, para recordar, pues no toco, no muevo, no sustraigo y no agrego nada. Lo que habíamos hablado, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 458, habla de la preservación de la escena del hecho o indicios. La o el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será la responsable de su preservación hasta contar con la presencia del personal especializado. Lo dice y lo cita en el Código Orgánico Integral Penal. En el Ecuador, pues a partir del 2014 entró en vigencia. De ahí que un poquito analizando ese artículo tenemos 2 grandes etapas de la investigación. La de preservación del lugar de los hechos y el procesamiento del lugar de los hechos. Y que de ahí se origina la cadena de custodia. Preservamos porque queremos guardar la garantía de origen, que los vehículos
todo tipo de indicios, no ha sido alterada, y al momento que llegue el personal competente en materia de tránsito, así lo estipula en su parte final del artículo 458, hasta contar con la presencia del personal especializado. Entonces, el personal especializado tiene la obligación, la de procesar los indicios, ¿sí? Ellos, pues, al momento de procesar, realizan un informe técnico-científico y, pues, lo elevan a la Fiscalía General del Estado. De ahí nace la cadena de custodia. Entonces, el servidor público, que es el agente de tránsito en sus diferentes instituciones, como la policía, comisión de tránsito, los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, al momento de tomar procedimiento en un accidente de tránsito, tener en cuenta esto, preservar el lugar de los hechos o de indicios, hasta contar con la presencia del personal especializado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo no hago eso? No estamos involucrados en una presunta infracción. El artículo 292 habla de la alteración de evidencias y elementos de prueba, que nos dice que la persona o el servidor público que altere o destruya vestigios, evidencias, materiales u otros elementos de prueba para la investigación de una infracción será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces, vemos a diario los accidentes de tránsito, que personas ajenas, o de pronto por desconocimiento, o de pronto porque la vía se encuentra congestionada, movemos los vehículos, alteramos, y pues destruimos lo que son los indicios para la investigación futura. Entonces, lo estipula también el Código Orgánico Integral Penal, está tipificado, ¿sí?, en el artículo 292 como alteración de evidencias y elementos de prueba. Para hablar un poquito de cadena de custodia, un concepto doctrinario, nos dice que es el registro cronológico y minucioso de la manipulación adecuada de los elementos, rastros e indicios hallados en el lugar del hecho durante todo el proceso judicial. Habíamos hablado que la cadena de custodia inicia en el lugar del hecho, es por eso que el concepto nos dice el registro cronológico. Entonces, la primera etapa, la de preservación, y la posterior, que es la de procesamiento hasta que llegue el personal especializado, todo eso constituye cadena de custodia. Y tiene que ser de manera minuciosa. Tenemos que ser muy profesionales en esto de tomar procedimiento en un accidente de tránsito. Tenemos que hacerlo bien. Habíamos hablado del encintamiento. Tenemos que realizar dos tipos de encintamiento, en la zona interior crítica y en la zona exterior restringida. Y de ahí que al momento cuando estemos en una audiencia de juzgamiento, los sujetos procesales, sea pues fiscalía o sea la defensa técnica de una de las partes, de la víctima o del procesado, nos va a preguntar y nos va a hacer pues las preguntas, de pronto, si el lugar del hecho preservó o usted incintó o aisló el lugar de los hechos. También lo estipula el Código Orgánico Integral Penal, la valoración de la prueba. Y nos dice que la valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales. Todo esto, lo que se hace en el lugar del hecho, la de preservar, la de aislar, la de no permitir que personas ajenas estén en el lugar de los hechos, tiene un propósito. Que los informes periciales, que posterior llegue personal especializado y realice un informe técnico-científico, se encuentre dentro de este grado actual de aceptación. En todo caso, es un trabajo conjunto entre el primer respondiente y el personal especializado, que se lo va a ver reflejado en una audiencia de juzgamiento. También lo estipula en el Código Orgánico Integral Penal como la valoración de la prueba.
Básicamente, de manera general, hemos hablado lo que es la preservación del lugar de los hechos. En todo caso, vamos a hablar en la segunda parte las generalidades de la criminalística de campo, como está de moda pues, en los tiempos actuales sobre la criminalística vial. Hasta aquí en mi intervención. Esperemos la segunda parte, la segunda clase, poder compartir. Muy buenas noches. ¿Cuánto salió? Ahí casi hay 45 ahí, porque el resto lo Bacán. de